Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Pash y estamos en un nuevo capítulo de el podcast de Pash. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Yo estoy muy bien, gracias por preguntar. Si estás teniendo un mal día, espero que esto te ayude a distraerte. Si entraste al capítulo por el título, que significa cómo procesar tus emociones, y sientes que tienes 1.000.000 de emociones dentro de ti y no sabes qué hacer con ella, bienvenida al club, porque sí somos. Pero no te preocupes, ahorita vamos a hablar del tema y yo he hecho investigación, estoy trabajando en ello y de pronto lo que yo he aprendido hasta el momento te va a servir a ti. Entonces hoy vamos a hablar de emociones, vamos a hablar cómo procesarlas, qué pasa cuando las emociones me ganan, pero antes siento que pateé la semana pasada a Tauro, mis amigos de Tauro, y siento eso porque se me fue una semana. O sea, es como que estoy tratando de organizarme con esto y estoy grabando en adelantado. Entonces, estoy mirando como mi calendario, como qué pasa astronómicamente cada semana. Y mis respetos porque pasan un montón de cosas. Entonces, agradezcan que llegué a hoy a recordar que Tauro ya está en su época. Bienvenidos, feliz cumpleaños. Este toro fuerte de nuestro mundo zodiacal, que representa todas esas posesiones y todas esas ganas de poseer. Entonces, cuando pienso en Tauro, me gusta pensar en el toro que hay en Wall Street, ¿no? Hay un toro gigante que creo que es como no sé, es de un material que es muy pesado y tiene como unas partes brillantes porque la gente le coge tanto como los cuernos y sus genitales que brilla ya. Pero el toro representa como toda esta como intención de ganar y de obtenerlo todo, ¿no? Siento que Wall Street y ese toro representan como el capitalismo en su máxima expresión, porque tiene como también este tono medio violento de voy hacia adelante, pero eso no significa que todas las personas Tauro sean personas violentas que quieran obtenerlo todo, ¿no? Hablamos que ellos están regidos por el planeta Venus, entonces cuando cuando esta casa que está regida por el planeta Venus, que es el placer, ¿no? Que es todo lo que me hace sentir bien, cómoda, y también hablamos del elemento tierra, que es el que representa Tauro, entonces pensemos en que estas personas nacidas en Tauro de pronto tienen como esta intención de buscar placer a través de las posesiones, a través de lo que les hace sentir cómodo. Entonces yo me imagino como una casa que tiene todo lo que tú necesitas y un poquito más, ¿no? Te hace sentir como el televisor grande, la fogata, la chimenea, el café caliente o el chocolatico. Me imagino que esa es como la casa ideal de un Tauro, ¿no? Representa mucho también familia, ¿no? Como lo que les hace sentir cómodo, entonces también son personas que les gusta dar regalos, ¿no? Estuve pensando en ti y te compré esto, porque esa cuestión de la posesión, de lo que yo tengo que puedo coger y te puedo entregar, es muy de este signo. Hablamos también como, claro, de todas las posesiones, como el dinero, ¿sí? Lo físico, lo material. Entonces, cuando vemos Tauro desde una manera positiva y cuando este signo está como alineado y se siente bien, tiene esta tenacidad, es paciente, es persistente, ¿no? Puedes confiar en un Tauro cuando está como súper bien alineado con sus deseos y con sus cosas, pero cuando de pronto está un poquito desalineado, podemos tender a encontrar personas súper materialistas, ¿sí? En este lugar, que son resistentes, de pronto indulgentes, ¿no? Como que gastan de más y ya, entonces ya no me imagino como la casa bonita y eso, sino como alguien con un abrigo de piel, ¿no? Tomando brandy en una mansión. Entonces también pueden ser un poco stubborn, como tercos. Y bueno, entonces ahí es cuando uno medio ubica a sus amigos, familiares y personas Tauro y es como, sí señores, por ahí. Y más allá de que si te define o no, como si soy o no soy, piensa más qué enseñanzas te puede dar este tipo de cualidades y hacia dónde deberías estar dirigiendo tu atención y tu energía y qué cosas de pronto deberías estar evitando o tratando de maneras diferentes, ¿no? Yo siempre les digo, la astrología no define mi futuro, ni define mi pasado, ni me dice quién debería ser, pero sí me enseña muchas cosas
sobre quién podría llegar a ser, ¿sí? Me ayuda a ver con más claridad mi vida y eso me parece muy bonito y por eso me gusta hablarles mucho de astrología y como de todos estos aspectos, porque siento que toda información positiva que me pueda ayudar a crecer como persona debería ser bien recibida, abrazada y anotada en un cuaderno. Entonces, eso es eso. Ahora a lo que vinimos a hablar. Vamos a hablar de 4 pasos para sentir lo que sientes. Y es difícil hablar de este tema, es de este tipo de cosas que yo conozco muy bien, que he tratado de aprender un montón. Lo he tratado de aprender porque cuando hago coaching y cuando trato de hacer como estas sesiones con personas de mindfulness, de meditación, tiene que ver todo con las emociones. Usualmente una persona que busca como acompañamiento en meditaciones y en una parte de yoga como no tan física es porque hay una situación emocional fuerte, ¿no? Hay ansiedad, hay depresión, obviamente, y acá quiero aclarar muy bien, yo no soy psicóloga, ni soy psiquiatra, ni soy terapeuta, pero sí he aprendido con el tiempo a usar las herramientas que a mí me funcionaron para estar donde estoy, para estar un poco más en calma y no todos los días estoy bien, no todos los días me siento como esta persona llena de paz y felicidad, pero sé que cuando no me siento así, tengo herramientas que me pueden ayudar a sentirme mejor. Entonces, esto es lo que yo hago en mis sesiones. Entonces, en mis sesiones nos sentamos, hablamos, me cuentan un poco como cuál es la situación y yo trato de buscar cuál es la herramienta que de pronto te va a funcionar para sentirte un poquito mejor, ¿no? A veces estamos en nuestras sesiones y nos damos cuenta que lo que necesitamos es ir a terapia. Ir a buscar un buen psicólogo, un psiquiatra que me pueda guiar de una manera un poquito más profesional y más a profundidad hacia como tu cabeza, ¿no? Lo que yo hago es ir por los laditos y tratar de buscar cosas para esos momentos, ¿no? Cuando siento que necesito algo que me ayude a sentirme bien. Entonces, pensemos en las emociones como nubes. Vas a imaginarte que estás acostado en el pasto y estás viendo las nubes. Y por más lindas que estén las nubes, ¿no? Que de pronto hay una nube que parece un algodón de azúcar, no te la puedes, no la puedes agarrar, no te la puedes comer, ¿sí? Y cuando viene una nube negra, oscura, lista para llover, tampoco puedes hacer nada al respecto, ¿no? No puedes ignorarla. Y así la ignores, o sea, si te tapas los ojos y empieza a llover, te vas a mojar, ¿no? Así son las emociones. Y pensemos también cómo a veces nos cuesta un poco sentirlas, ¿no? Y viene de diferentes espacios y momentos donde hemos aprendido a evitarlas, a ignorarlas, ¿no? Todo esto como formas de supervivencia. O sea, nosotros no queremos no sentirnos tristes, no porque ay, qué feo esa emoción y no me gusta, sino porque hemos estado rodeados de situaciones donde tenemos que sobrevivir, entonces no había tiempo para sentirnos tristes porque estaban pasando otras cosas más importantes y no hablo de pronto de nosotros, pero sí de nuestros antepasados. Entonces por eso también hay una carga generacional donde obviamente conectar con ciertas emociones no es algo que nosotros hayamos decidido hacer o no, ¿no? O sea, a corto plazo pensemos en nuestros papás y en nuestros abuelos, lo que nuestros abuelos les decían a nuestros papás y lo que nuestros papás nos dijeron a nosotros, ¿no? Y ahora de pronto tú como padre lo que le dices a tus hijos, la narrativa ha cambiado, ¿cierto? El lenguaje ha cambiado un montón, pero nosotros venimos con una carga. Entonces, a veces hablar de la tristeza es difícil. ¿Por qué? Porque a mis papás no les dejaban hablar de tristeza, no había tiempo para hablar de eso, tenían que enfocarse en otras cosas. ¿Y por qué? Porque los abuelos estaban pasando otra cosa. Entonces nosotros, también como una tarea muy bonita de sanación generacional, tenemos que pensar en cómo sanar nosotros para, de cierta manera, darle ese descanso a nuestros antepasados. Se habla mucho que las mujeres cargan con los traumas de sus bisabuelas. Creo que son 6 generaciones que empiezas tú a sanar todos los malestares y todos los traumas de tus abuelas. Y si eres latinoamericana, o sea, pensemos como en o sea, de dónde venimos nosotros, ¿no? Y también en Europa, o sea, hay que pensar mucho en nuestras raíces para entender que hay muchas cargas de nosotros que no son nuestras en sí.
Pero no para ir muy profundo a eso, solamente quiero que entiendas eso, ¿no? Que de pronto a veces uno se cuestiona mucho como, pucha, pero no entiendo por qué no puedo sentirme triste, o no entiendo por qué siento tanta frustración cuando me pongo de mal genio, porque no puedo controlar mis emociones. Y ahí es cuando llegamos como a esta primer situación, y es que uno no debería controlar las emociones. Uno lo que tiene que saber es sentarse con ellas y saber cómo puedes hoy de pronto buscar la manera de dejarlas pasar, porque esa es una palabra muy importante. Tú no absorbes tus emociones, tú no eres tus emociones, tú tienes que aprender a dejarlas pasar. Y ahí viene un poco de esta impermanencia que a veces nos cuestan tanto, ¿no? O sea, cuando pensamos en el para siempre, es algo que ya estamos acostumbrados como a sentirlo, ¿no? Como esto va a durar para siempre, pero a veces no. O sea, la mayoría de cosas en nuestra vida tienen fecha límite, y nuestras emociones y nuestros sentimientos, o sea, es como de las cosas que más pasan, ¿no? Pensemos y metamos aquí un poquito de astrología en la luna. La luna astrológicamente cambia de casa constantemente, ¿sí? Porque como está girando rápido, estamos cambiando todo el tiempo. Y así somos nosotros, ¿no? O sea, nosotros estamos todo el tiempo cambiando la manera en cómo nos sentimos, y a veces nos da miedo que esto pase porque sentimos que no hay un control, y como no hay un control tratamos de agarrarnos de algo. Entonces vamos a pensar en eso, y ahora quiero que me acompañes en el resto de este podcast y de este capítulo pensando en cómo te sientes en este momento. No le vamos a poner que si es bueno, que si es malo, solamente trata de identificar cómo te estás sintiendo. Entonces, vamos a ponerle un nombre. Y los más fáciles son triste, feliz, de mal genio, o bravo, asustado, ¿no? Emocionado. Pero son muchísimo más que eso. Y ahora te invito a que busques en Google la rueda de las emociones. Y cuando encuentres la rueda de las emociones, te vas a encontrar que es un círculo con un montón de emociones, que vas a encontrar las básicas, ¿no? Como triste, feliz, angustiado, y de ahí van a salir muchísimas más. Entonces, cuando puedas tener la oportunidad, y sobre todo cuando sientas una emoción que te está afectando, ¿no? Que te está haciendo sentir incómodo, ve a la rueda de las emociones y busca cuál es en verdad la palabra que estás buscando para poder ponerle una palabra a esa emoción. Entonces el primer paso es nombrarla. Nombra tu emoción y trata de identificar y ponerle una etiqueta. Una vez ya hayamos puesto nombre, ya sabemos que en este momento yo, Pash, me siento, vamos a validar esa emoción y la vamos a recibir en nuestra casa. Entonces, como les decía, no es que tengas que dejarla entrar y que ya se quede ahí. La emoción no se va a quedar ahí a vivir contigo, pero la idea es que se vaya. Pero para que se vaya, y sobre todo si es incómoda, tú tienes que dejarla entrar primero. Entonces, validas esa sensación, validas esa emoción, entiendes que es parte de la experiencia humana sentirse así, ¿sí? O sea, es parte de nosotros, nuestra conciencia y nuestro ser tiene que sentir. Es parte de la tarea, lo siento, viene en el paquete. Y puedes usar frases como me siento y está bien sentirme así. Me siento y está bien sentirme así. También puedes decir me siento, está bien sentirme así, y entiendo que no siempre me siento de esta manera. ¿Sí? Me siento triste, está bien sentirme triste, y entiendo que no todo el tiempo me siento triste. Estoy feliz, entiendo que estoy feliz, y entiendo también que no siempre me voy a sentir feliz. Y ahí es cuando empezamos a desapegarnos un poquito de nuestras emociones. Porque así como es difícil permitir entrar nuestras emociones negativas, es difícil dejar salir las positivas. Queremos aferrarnos a las emociones lindas. Como les decía, cuando estamos viendo el cielo y vemos una nube hermosa, no te la puedes llevar a la casa.
Tienes que disfrutarla y verla mientras estás viendo el cielo, pero cuando la nube se vaya, está bien, porque ya la disfrutaste. Y eso pasa mucho con nuestras sensaciones positivas. Tenemos que dejarlas ir. Disfrútala en el momento y déjala ir. Pasa mucho, y lo hablaba con mi amiga Sandra, que es health coach, y ella habla mucho de cuando tú te comes un helado o te comes un chocolate, y si te lo comes como con culpa, tú estás empezando a crear como unos hábitos en tus pensamientos y como receptivamente, si tú te comes algo que disfrutas mucho, pero que de pronto, no sé, o sea, no puedes estar comiendo todo el tiempo porque es malo para tu salud, pero si te lo comes con culpa, vas a empezar a crear como esta connotación negativa en tu cabeza y en tu pensamiento. Entonces pasa lo mismo como con las emociones. No puedes aferrarte y pensar como esto es malo, no quiero sentirlo nunca más, me voy a sentir culpable, pero tampoco voy a pensar que lo bueno solamente va a quedarse conmigo, ¿no? O sea, no podemos habituarnos a pensar que algo es bueno y que es algo malo, sobre todo cuando hablamos de sentimientos y cuando hablamos de emociones. Entonces, ya sabemos, validamos nuestra emoción, decimos, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo de mal genio, me estoy sintiendo frustrada. Y por eso es bueno tener esta rueda de las emociones, porque podemos ser un poquito más claros en verdad cómo te estás sintiendo. Luego te vas a sentar con tus emociones. Entonces, vas a tomarte 5, 10 minutos sería ideal, sobre todo si la emoción que tú estás sintiendo en ese momento es negativa, ¿no? Qué bien, ojalá fuera, y ojalá solo me pudiera quedar con las, pero no te toca con las negativas. Entonces, si estás sintiendo frustración, no sé, va a poner un ejemplo de que estás en el tráfico y se te cruza un carro y sientes una rabia y quieres ir a atacar a esta persona porque te cerró. Siéntate con tu emoción de rabia y de ira. Quédate con ella un ratito. Dilo a ti misma, siento ira y está bien sentir ira porque no siempre igual siento ira, pero en ese momento siento ira y te vas a sentar con la ira un momentico y vas a sentir esa rabia. Piensa en los pensamientos, en las sensaciones. Yo sé que puede ser incómodo, sobre todo cuando la sensación es negativa, cuando la sensación es incómoda, pero siente esa incomodidad, siente esa rabia, siente antes de sacarla, ¿sí? Cuando tienes una discusión con alguien, sobre todo cuando estamos hablando con personas que amamos y estamos en una discusión que de pronto se está elevando y está pasando a mayores, usualmente ahí se nos salen palabras que lastiman, ¿no? Y sin querer lastimamos a las personas que más amamos. Por eso es bueno cuando están pasando ese tipo de cosas y estoy teniendo sensaciones y emociones fuertes, validarlas, nombrarlas, validarlas, sentarte con ella un momentico antes de expresarla. Y usualmente cuando notamos cómo nos estamos sintiendo, esas sensaciones negativas, podemos empezar a traer a nuestra atención momentos en nuestra vida que nos hemos sentido así. Y es importante eso porque nos lleva al siguiente paso de poder procesar y expresar cómo nos sentimos, ¿sí? La ira, ¿no? Estás a punto de tirarle el carro al otro, pero ya procesaste, ya sabes que sentiste ira por esto que pasó, pero no lo vas a volver a, o sea, no lo sientes siempre, va y viene. Entonces le vas a quitar ese poder, esa fuerza, esa validez, sí, es como esa validez tan grande que tú le tenías y lo vas a dejar ir. Y lo vas a expresar diciendo, de pronto gritando como, ¡ah! O no sé, o sea, no piten, por favor. Pero siempre hay maneras de expresar como positivamente las cosas, ¿no? Entonces, el espacio que tú te das para sentarte con tus emociones y procesarlas, ¿no? Como medio digerirlas, te va a dar de pronto una mejor respuesta a cómo lo vas a expresar. Pasa muchas veces también que nosotros empezamos a crear patrones sobre nuestras emociones. Entonces, si estoy feliz, hago esto, sonrío, me río y sale, ¿sí? Si estoy triste, lloro, me da rabia, grito, ¿sí? Entonces, también cuando te sientes con tus emociones, nota cómo respondes con esa emoción. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Sí? Porque esas acciones nosotros sí las podemos controlar. Y si de pronto estamos acostumbrados a responder de manera negativa frente a situaciones, ahí es donde de pronto podemos transformar esa narrativa y cambiar la forma en que respondemos. Por ejemplo,
estoy súper ansiosa y tengo una reunión y tengo algo, entonces suelo ir corriendo a comer algo. Y me lleno de comida porque esa es como la respuesta rápida. Si yo me doy el tiempo de sentarme y decir como, ok, me siento ansiosa porque esto va a pasar y yo sé que usualmente cuando estoy ansiosa voy a la nevera y me lleno de comida y después me siento mal porque ahora no solamente estoy ansiosa sino que estoy indigestada. Sé que ahí hay algo que yo puedo solucionar, ¿sí? Y por eso esos 5 minutos que tú te das para sentir tus emociones son buenas. Últimamente me ha pasado un montón que siento ese impulso de responder frente a eso. Y también me ha dado la oportunidad de parar. Y una de las cosas que últimamente estoy haciendo, que me ha funcionado un montón, es escribir. Me he comprado un cuaderno en blanco y tengo colores en mi mesita de noche. Ahora tengo como marcadores y tengo esferos. Y cada vez que siento que hay una emoción que me va a hacer explotar de una manera negativa, salgo corriendo a mi cuaderno y me deshago. Y escribo, y escribo, y escribo. A mí me encanta escribir. O sea, ustedes como pueden ver, a mí me encanta comunicarme. De todas las maneras posibles que tenga yo posibilidad de hacerlo, lo hago, ¿no? Y trato de comunicar cómo me siento, qué me emociona, qué me hace sentir mal. Entonces es interesante que a mí, personalmente, a veces me cueste un montón decir cómo me siento. Porque por eso temía un poco de hablar sobre este tema porque siento que es una de mis debilidades actuales. Me cuesta decir cómo me siento. Y por eso he leído tanto al respecto y he querido como aprender tanto porque es algo que siento que en este momento se ha convertido como en un bumper. ¿Sí? O sea, como que cada vez no es algo que me detiene, pero como que me incomoda. Y cuando uno tiene esta incomodidad es como esta señal de ya tenemos que trabajar para sentirnos bien, ¿no? Para sentirnos mejor. Entonces, he descubierto que escribir a mí me funciona un montón. A veces estoy teniendo como un momento difícil, un momento incómodo, y saco mi chat de WhatsApp a mí misma y me empiezo a escribir un montón de cosas como, querida Pash, en este momento, siendo abril o mayo X, a las tantas del día, te estás sintiendo de esta manera y siento que pasa esto y esto y esto. Y eso me ha ayudado un montón como a poder desfogar como eso y al mismo tiempo aprender a procesar emociones que son difíciles. Entonces, como para ir resumiendo ya el caso del día de hoy, los 4 pasos son muy sencillos. Primero, identificar cómo te sientes, validar ese sentimiento, validar esa sensación, sentarte con ella, entender qué es lo que pasa cuando tú te sientes así, ¿no? Cuáles son los pasos que tú normalmente tomas, mira si son buenos o son malos, y ya cuando te hayas quedado un ratico con esa sensación, la vas a procesar y la vas a expresar, ¿no? Y básicamente es eso todo el tiempo, porque aquí está lo bonito de ser un ser humano y es que tú todo el tiempo estás sintiendo cosas. Lo que pasa es que hay unas sensaciones que son mucho más llamativas, que son mucho más incómodas, que a veces cambian el rumbo de tu día y está bien, porque ahora tienes esta herramienta que espero te sirva y te haga sentir mejor. A mí, ya les dije, me ha servido un montón y es entender que somos seres humanos. Está bien sentir cosas, está bien ponernos de mal genio, está bien sentirnos frustrados. Eso no significa que vayas a lastimar a las demás personas solo porque te sientes así. Tampoco significa que eres menos que los demás porque te sientes triste y tampoco lo vas a usar como una herramienta para esconderte, ¿sí? Todos estamos aprendiendo, todos estamos tratando de hacerlo mejor por nosotros y siento que este tipo de cositas nos pueden ayudar. Entonces espero que te haya servido, anótalo, guárdalo, compártele a alguien que sientas que necesita hablar un poco de esto. Y yo les agradezco mucho por haberme acompañado hoy, espero que tengan un feliz resto del día y nos escuchamos en una próxima.